¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Portavoz Noticias. Los invito a revisar nuestros principales titulares. Antofagasta TV conversó con un especialista académico quien señala que lo ocurrido en la división El Teniente de Rancagua, donde fallecieron 6 mineros, fue un estallido de roca. En la Araucanía, más de 50 médicos fueron autorizados a ejercer sin haber aprobado el examen único de conocimientos médicos, requisito para poder hacerlo en el país. PDI Punta Arenas fiscalizó barberías y detectaron a 8 extranjeros que incumplían las leyes migratorias. Uno de ellos será expulsado. Esto y más en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. La semana pasada se declaró duelo nacional por el presidente tras la lamentable confirmación del fallecimiento de los 6 mineros de la división El Teniente en Rancagua. Desde Codelco anunciaron una auditoría internacional con expertos para determinar qué sucedió. La ministra de Minería, Aurora Williams, señaló que va a hacer una enseñanza para reforzar la seguridad en minería. No hay claridad si fue producto de un sismo o falló algo más. Antofagasta TV conversó con un especialista académico, quien señala que lo sucedido fue un estallido de roca. Revisemos la nota. 3 días de duelo nacional fueron decretados por el gobierno tras la lamentable confirmación del fallecimiento de los 6 mineros de la división El Teniente de Codelco. Paulo Marín, trabajador encontrado sin vida el mismo día del accidente el jueves 31 de julio, y los mineros Gonzalo Núñez, Alex Araya, Carlos Sarancibia, Jan Miranda y Moisés Pavés hallados sin vida entre el sábado y el domingo 3 de agosto. Fueron 3 días de extenuante trabajo realizado por 100 rescatistas y con todo un país pendiente de esta lamentable tragedia en la minería. Con la confirmación de la muerte de los 6 mineros afectados, desde Codelco anunciaron el inicio de una auditoría internacional, mientras que por parte del gobierno recalcaron la urgencia de fortalecer las medidas de seguridad en minería. Encargar una auditoría internacional con los mejores expertos que hay, esa comisión investigadora con expertos internacionales, reportará directamente al directorio y se hará cargo de ayudarnos a determinar qué es lo que hicimos mal. No nos cabe duda que este accidente, por las magnitudes que tiene, por el impacto que tiene, va a ser un proceso importante de enseñanza para reforzar un aspecto fundamental que es la seguridad en minería. Un trágico accidente que debe ser investigado en profundidad. Por el momento, de acuerdo a información preliminar, se sabe de un sismo de 4.3 grados que afectó a Rancagua aquel jueves 31 de julio. Sin embargo, aún no hay claridad si lo ocurrido fue producto de este sismo o si también se generó una explosión de una roca. Para conocer más detalles, conversamos con el ingeniero civil en minas y académico de la Universidad de Antofagasta, Víctor Morales. El macizo, el cerro, digamos, en español, cuando uno lo perfora, ¿no es cierto?, pierde, ¿no es cierto?, estabilidad, porque está formado por una serie de esfuerzos. Los esfuerzos, ¿no es cierto?, que la roca tiene para resistir, y obviamente cuando uno hace una perforación, esa distribución, esos esfuerzos se pierden, ese equilibrio, y se redistribuyen esos esfuerzos, ¿no es cierto?, alrededor en este caso de la galería. Los que son mineros saben que fue un estallido de roca. El estallido de roca no es nada más que una sobrecarga de esfuerzo. De acuerdo al especialista en el comportamiento mecánico de macizos rocosos, el estallido de rocas es inevitable al momento de intervenir y explotar un cerro. No obstante, según su visión, se debe investigar las condiciones del lugar específico donde se desempeñaban los trabajadores. Esto debido a que se trataría de un sector en preparación y desarrollo donde al parecer no habrían existido todas las condiciones para enfrentar un evento tan impactante. El desarrollo se estaba recién realizando, o sea, se estaba trabajando y no había, ¿no es cierto?, los
los controles que tienen que ocurrir, ¿no es cierto?, en un sector ya un poco más controlado, como por ejemplo fortificación y una serie de geófonos que son los que miden, ¿no es cierto?, esta onda. Lamentablemente, cuando están perforando se está trabajando en subterráneo, ¿no es cierto?, la zona por donde va a generarse o va a salir la energía es justamente por el laboreo. El laboreo son justamente en la galería donde estaban trabajando. Una grave situación que, de acuerdo al profesional, debe instar a evaluar de mejor manera los métodos utilizados en minería que se llevan adelante en las distintas minas subterráneas. Cuando se quiere llegar a subterráneo, igualar un método de cielo abierto a subterráneo, el único que lo puede comparar o lo puede igualar son los métodos de hundimiento masivo, como los caving. Ahora, esos métodos que tienen, ¿no es cierto?, algunos problemas. No es, el estallido de roca es uno de los problemas. Hay estallidos de aire, ¿sí? También hay temas de flujo gravimétrico. Sí, por el estallido de roca, claro, como es un evento que no es controlado, que se puede, ¿no es cierto?, digámoslo así, predecir con muy poco tiempo, eh, está en estudio. O sea, desde el año 90 que han tratado de estudiarlo y todavía no se pueden predecir algunos eventos. Con el término de la búsqueda de los mineros inicia un importante proceso de investigación no solo con la comisión investigadora anunciada por Codelco, sino que también por parte de la Fiscalía Regional de O'Higgins, entidad que ya tiene en su poder antecedentes como el material de las cámaras de seguridad, el tipo de proyecto que se estaba ejecutando, los movimientos internos efectuados el jueves 31 de julio, entre otras evidencias que el ente persecutor solicitó a la estatal. Durante esta jornada, el Servicio Médico Legal se comprometió a entregar los cuerpos de los mineros Carlos Arancibia y Moisés Pavés. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición queda pendiente la entrega de los cuerpos de Gonzalo Núñez y Alex Araya. Mientras tanto, los mineros Paulo Marín y Jan Miranda fueron despedidos por cientos de personas en Illapel y Rancagua, respectivamente. En la Araucanía, más de 50 médicos extranjeros han sido autorizados a trabajar sin el EUNACOM aprobado. El examen único de conocimientos médicos es un requisito para que puedan ejercer la profesión en el país. Existe una necesidad urgente de profesionales en áreas rurales y es por eso que, según el Ceremi de Salud de la región, la última reglamentación vigente autoriza que en casos específicos puedan ejercer en postas o lugares alejados, pero se está garantizando a los pacientes que quienes los atienden cumplen con los estándares exigidos por el sistema de salud chileno. Autónoma TV nos cuenta. Fue tras la pandemia y la escasez de profesionales de la medicina que los municipios de la Araucanía y todo el país comenzaron a contratar médicos extranjeros sin el EUNACOM aprobado, permitiéndoles ejercer en postas y recintos de atención primaria, principalmente en la zona rural de la región. El EUNACOM, o Examen Único Nacional de Conocimientos Médicos, es obligatorio para que médicos titulados fuera de Chile puedan ejercer en la salud pública del país. Aún así, decenas de profesionales continúan atendiendo pacientes sin haberlo aprobado. En la región de la Araucanía nosotros tenemos una escasez de médicos que trabajan en APS y muchos médicos extranjeros solicitan autorización para atender en establecimientos rurales y de difícil acceso, para lo cual los municipios solicitan una autorización transitoria para poder ejercer, sin esa prueba de EUNACOM. El Código Sanitario y la última reglamentación vigente autoriza a esos médicos solamente en casos específicos, solamente para atención de postas de salud rural o lugares muy alejados, a que puedan atender de manera transitoria, ejercen sin tener esta prueba de EUNACOM, dado la necesidad que existe tanto en establecimientos de urgencia rural como en postas de salud rural de nuestra región. ¿Maneja información en qué comuna se daría principalmente esto? Estos médicos están ejerciendo en la mayoría de las comunas de nuestra región. Y eso ante la solicitud de los mismos empleadores que son los municipios. La autorización de ejercer la medicina para estos médicos es bajo el compromiso de regularizar la aprobación de este examen nacional. Según datos de CIPER Chile, algunos profesionales han realizado esta prueba hasta 9 veces sin lograr aprobar. Para nosotros en la región de la Araucanía es de mucha preocupación que en nuestros territorios, en territorios aislados y con una alta ruralidad, ejerzan médicos sin precisamente el examen que valida
para el ejercicio clínico el trabajo en la salud pública y en el nivel primario. Sin duda pone en riesgo a nuestra población y además genera una mala praxis para los médicos que en reiteradas ocasiones se someten a este examen y que no aprueban en conformidad el examen referido. La situación genera preocupación en los gremios de la salud, quienes advierten que si bien existe una necesidad urgente de profesionales en zonas rurales, también es fundamental garantizar que quienes atienden a la población cumplan con los estándares exigidos por el sistema de salud chileno. Policía de Investigaciones fiscaliza barberías en Punta Arenas. Detectaron a 8 extranjeros que incumplían leyes migratorias, por lo que serán denunciados al Servicio Nacional de Migraciones. Uno de ellos había sido condenado en el país. Se solicitó su expulsión. ITV Patagonia tiene más detalles. La Policía de Investigaciones realizó un operativo en 14 barberías de Punta Arenas, instancia donde 8 personas extranjeras fueron detectadas infringiendo las leyes migratorias, por lo cual serán denunciadas al Servicio Nacional de Migraciones. Entre las infracciones detectadas se encuentra el realizar labor remunerada sin autorización e ingresar al país por un paso no habilitado, además de un ciudadano colombiano que había sido condenado en el país, por lo que se decretó su expulsión, la cual fue notificada por parte de los detectives. Por su parte, autoridades destacaron el operativo liderado por el Departamento de Migraciones y la Policía Internacional junto a otras secciones de la PDI. Este es un trabajo también intersectorial porque sabemos que la seguridad es una preocupación permanente de la ciudadanía y trabajaremos en aumentar la sensación de seguridad de los habitantes de la región de Magallanes. De esta manera, también se dio a conocer que próximamente se harán operativos similares en otras comunas de la región. Los invito a hacer una pausa, pero también a quedarse con nosotros, porque en el siguiente bloque vamos a aprender un poco más acerca de la importancia de la lactancia materna. Vamos a estar en el bloque Portavoz Te Cuida. Quedan invitados. Hola, soy Josefa y así nací. He tenido que pasar por muchas operaciones y aún me quedan 8 años de tratamiento. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl. Amigas y amigos, bienvenidos a Portavoz Te Cuida. La cesárea es un procedimiento quirúrgico que se utiliza para el nacimiento de un bebé cuando el parto vaginal no es posible o existe un riesgo para la madre o el bebé. Si bien es una intervención segura, es importante conocer los diferentes aspectos que involucra, como el dolor asociado, los cuidados y la recuperación postoperatoria para garantizar el bienestar de la madre y del recién nacido. Hoy conversamos acerca de este tema. Le damos la bienvenida a la doctora Javiera Valdivieso, gineco-obstetra de Clínica Universidad de los Andes. Doctora, bienvenida a Portavoz Te Cuida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy agradecidos con ustedes por su tiempo, por este espacio, por la información que nos va a entregar, porque si bien siempre se dice que el parto natural obviamente es la mejor opción, queremos saber en qué casos es recomendable una intervención como esta, como es la cesárea. Como tú muy bien dices, se ha tendido a minimizar lo que es la cesárea, tomándolo como que fuera igual que un parto vaginal. Y la verdad es que siempre la vía de elección para nacer es el parto vaginal y uno se la juega como corresponde y obviamente de una manera segura para ofrecer un parto vaginal a las pacientes. Pero obviamente no en todas las pacientes logramos un parto vaginal, ya sea o porque no hay progresión o es un recién nacido muy grande o hay ciertas patologías que te obligan al final a operar, al final, porque la cesárea es una cirugía, no es una cosa sencilla, es una cirugía, tiene más complicaciones, tiene más riesgo, pero efectivamente a veces, como no podemos dar parto, tenemos que optar por la cesárea
y esto es muchas veces en guaguas que son muy grandes, que sabemos que no van a pasar por parto vaginal, complicaciones como fetos que están restringidos, con fetos más chiquititos, que sabemos que si se someten a un parto vaginal podrían sufrir alguna hipoxia, algún evento con disminución de oxígeno, entonces necesitamos operarla. Pacientes que tienen placenta previa, esto es una placenta que ocluye el canal de salida, o sea, el orificio cervical interno, y en ese caso, obviamente, como tenemos la placenta por delante de la presentación del feto, bueno, no hay otra forma de sacarlo que por una cesárea. Patologías maternas de repente, que pueden ser cardiopatía, o no sé, a veces que tienen aneurismas cerebrales que contraindican el pujo, síndromes hipertensivos o pacientes que están muy graves, que tenemos que sacarlos al final por vía cesárea. Eso principalmente. Doctora, ¿qué es una presentación podálica? La presentación podálica, que también es una indicación de cesárea, es que el feto, en vez de presentarse de cabeza, que es lo habitual, la guagua debería nacer por el canal vaginal de cabeza, a veces presenta el polo podálico, o sea, está sentado. Y eso contraindica un parto. Lo que sí se puede hacer es hacer una versión externa, eso significa dar vuelta a la guagua y ponerla de posición cefálica, o sencillamente ofrecer una cesárea. ¿Por qué? Porque una podálica tiene más riesgo de complicaciones neonatales cuando sale por parto que cuando sale por cesárea. ¿Y en qué momento del embarazo se puede determinar si es que se va a necesitar una cesárea o va a ser un parto vaginal? A ver, lo que yo siempre le digo a los pacientes es que es parto hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, todas las embarazadas parten con la premisa de que pueden tener un parto. Salvo que tengan, por ejemplo, una cirugía uterina, como una miomectomía, con ingreso, que es sacar los miomas uterinos, con ingreso a la cavidad, que sabemos que aumenta el riesgo de rotura uterina, por lo tanto, esa paciente cuando se embarace va a requerir una cesárea. O pacientes con condiciones médicas como cardiopatías muy severas o aneurismas cerebrales que de repente te indican una cesárea de entrada. Y eso uno sabe que esa paciente va a tener una cesárea. Pero si no es según lo que vaya evolucionando durante el embarazo, o sea, si tenemos, del embarazo va todo normal, incluso iniciamos un trabajo de parto, se va dilatando bien, pero se queda pegado en 5 centímetros de dilatación, 5 centímetros de dilatación, 5 centímetros de dilatación por largas horas, a pesar de que uno hace las maniobras necesarias para permitir la progresión del trabajo de parto, bueno, uno termina operando porque ese recién nacido no quiere nacer por vía vaginal, entonces hay que sacarlo por cesárea. Y de repente el embarazo va fisiológico, las 35 semanas se nos descompensa, la paciente puede convulsionar, que hace una eclampsia, por ejemplo, se indica la cesárea. Entonces uno, para eso sirve el control del embarazo, para ir evaluando distintos riesgos que se pueden ir presentando y cosas que te podrían ir indicando una cesárea, como patologías tanto fetales como patologías maternas que contraindiquen un parto. ¿Y por qué, doctora, si es una intervención quirúrgica, si es una operación, las madres tienen que estar conscientes durante la cesárea? Porque tienen que estar conscientes durante el procedimiento. Sí. Bueno, porque el nacimiento de un hijo es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Entonces la idea es poner una anestesia que te permita estar consciente pero no sentir el dolor. Y la idea de eso es que tú puedas conocer a tu hijo, que nazca y que puedas conocer a tu hijo y no tiene necesidad de una anestesia general, porque lo que tú necesitas es dormir de la cintura hacia abajo, en la zona de la incisión. Y la ventaja que tiene eso, como te digo, es que tú sacas al recién nacido y se lo muestras a la mamá y el papá inmediatamente y se puede empezar el apego inmediatamente sin necesidad de tener que esperar a que la mamá se despierte, terminar el procedimiento para después recién pasárselo. Hay condiciones cuando las pacientes están muy graves en que uno, para operar una cesárea de urgencia, por ejemplo, tiene que dormir a la paciente porque es una forma de dar una anestesia muy rápida. Entonces ahí, claro, uno duerme a la paciente está inconsciente con anestesia general, y ahí tú operas, y bueno, y hay que esperar después que se recupere, que se despierte, y habitualmente esto está en un contexto de una paciente que está muy grave, entonces en verdad no es como que uno después le pueda pasar el recién nacido a la mamá, ahí uno obviamente hace muy partícipe al papá, pero lo ideal es con anestesia raquídea, que te duerme de la cintura hacia abajo para que tú no sientas nada, pero seas consciente de lo que estás viviendo y puedas recibir a tu hijo. Claro, claro, el momento más inolvidable, ¿cierto?, en la vida de una madre. Y doctora, ¿qué sucede con los órganos que se encuentran alrededor o cerca, mejor dicho? Como toda operación puede implicar algún tipo de riesgo, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo en el caso de las cesáreas? Claro, la cesárea tiene aumentado todos los riesgos versus un trabajo de parto, no solamente el momento de la intervención, sino que a posteriori. Dentro del momento de la intervención, claro, uno como ingresa a la cavidad abdominal, o sea, al abdomen,
tiene que tener cuidado con las distintas estructuras. Uno cuando ingresa, como tiene este útero grávido, lo primero que uno ve es el útero, pero ahí tenemos la vejiga que está muy cerca del útero y uno tiene que preocuparse de rechazarla y bajarla. Y en pacientes que tienen cesáreas, esta disección o esta separación puede ser mucho más difícil y por eso uno es más proclive al parto, porque mientras más cesáreas, cada cesárea es más difícil y cada cesárea tiene más riesgos, tanto para el intraoperatorio como para el postoperatorio. Entonces ahí tenemos la vejiga que está cerca y efectivamente uno tiene que tener cuidado y hacer disecciones lejos de la vejiga y bueno, si se lesiona, repararla. Está el intestino, que el intestino, como está el útero muy grande, se rechaza hacia atrás y hacia arriba, entonces es menos probable que uno tenga el intestino como en el campo quirúrgico, pero sí puede generar adherencias como cicatrices en que el intestino se pega a la pared abdominal, entonces cuando uno ingresa puedes tener intestino pegado a la pared abdominal que tienes que rechazarlo para no perforarlo. Y es eso principalmente, intestinal, vesical, obviamente aumenta el riesgo de infecciones porque es una zona que está estéril y yo estoy abriendo la piel que tiene bichos, el útero que tiene bichos, entonces al final tiene más riesgo de infecciones, tiene más riesgo de tromboembolismo pulmonar, de tromboembolismo de cualquier venoso en las piernas, porque hay más reposo, porque es una intervención quirúrgica que aumenta el estrés, hay más riesgo de casi todo, la recuperación es mucho más lenta, porque es más doloroso que un parto, el parto uno las ve al día siguiente, si bien tienen molestia, pero se mueven, se paran, y cada parto es de mejor recuperación, versus la cesárea, que es un postoperatorio sin reposo. Es el único postoperatorio que uno no hace reposo porque tiene que hacerse cargo de una criatura recién nacida. Claro. Entonces, no es menor, si bien es bastante segura porque hacemos todo lo posible porque sea una intervención muy segura, con todos los protocolos y precauciones que corresponden, y después tratamientos a posteriori y prevenciones de complicaciones a posteriori, igual sigue siendo una intervención quirúrgica. Bueno, y como nos decía, igual cuando una mujer después de una cesárea tiene que pararse, tiene que atender al bebé, pero de todos modos me imagino que hay recomendaciones, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tiene que cuidarse? ¿Cómo es el cuidado que tiene que tener? Bueno, el cuidado es, porque uno después del parto tiene que cuidar el piso pélvico, una buena recuperación, la pared abdominal, pero acá además tenemos que cuidar esta herida. Entonces, cuando uno ingresa a la cavidad abdominal, tiene que disecar y cortar músculos y fascias y aponeurosis que le dan este sostén a la pared abdominal, porque si no, nos vamos a herniar. O sea, es una zona de muy poca prevalencia de hernias. Cuando uno hace una incisión en la pared abdominal, tiene riesgo de que esa cicatrización genere un defecto en la pared abdominal y por ahí salga después del intestino una hernia. En la cesárea es muy poco probable que eso pase porque es una zona de poca tensión, digamos, pero igual tenemos que cuidar que no haya una dehiscencia, o sea, que se abra esta herida. Entonces hay que cuidar la fuerza, tanto por el dolor como por el riesgo de alguna hernia o visceración o que se abra la herida. La herida habitualmente los cuidados son pocos porque tenemos dos opciones, o poner como un apósito que se moja, qué sé yo, o un apósito que tiene como una telita impermeable. Entonces uno le pone eso a la mamá y con eso se pueden duchar y pueden hacer todas las cosas normalmente. Después uno las 2 semanas o a la semana lo retira y ahí se ve la herida y ya está cicatrizada. Entonces la herida requiere de pocos cuidados porque básicamente es como, no toques eso y no pasa nada. Y si queda con otra cosa que puede ser, no sé, o Steri-Strip o una telita no necesariamente impermeable, claro, y la idea es mantenerla limpia y va a cicatrizar a la semana, va a estar más o menos cicatrizado, después hay que revisar los puntos, si es que uno le pasa los puntos, si es que hay que retirarlos o no. Entonces hay que estar atenta a las infecciones, a la secreción de fluido, hay una cosa que se llama seroma, que es como acumulación de líquido en la herida, producto de la grasita secreta de este líquido y a veces se acumula y eso molesta y hay que drenarlo. Entonces los cuidados son bien básicos, la verdad, no, pero la recuperación es un poco más lenta porque hay que esperar que esta pared abdominal cierre antes de reiniciar las actividades habituales o ejercicios, por ejemplo. Claro. Doctora, le queremos agradecer muchísimo por la información que nos acaba de entregar, que es tan importante y para hacer que todo el proceso de embarazo y después el nacimiento del bebé sea lo mejor posible, lo más placentero posible, lo más saludable para la madre y para el bebé. Le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por esta instancia. La cesárea de repente o se ningunea o se demoniza, entonces no hay nada mejor que tomar una decisión bien informada. Claro. Así que muchas gracias por la instancia.
Gracias, gracias a usted. Agradecemos nuevamente a toda la gente que nos espera siempre en este espacio que es Portavoz Te Cuida y a la doctora Javiera Valdivieso, gineco-obstetra de la Clínica Universidad de los Andes. Esto fue Portavoz Te Cuida. Hola, soy Josefa y así nací. He tenido que pasar por muchas operaciones y aún me quedan 8 años de tratamiento. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl. Estábamos viendo el bloque Portavoz Te Cuida, hablando de la importancia de la lactancia precisamente en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Estamos de vuelta con la información en Portavoz Noticias, porque el alza en la cuenta de la luz probablemente es un tema de preocupación en su familia. Y es por eso que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobaron el proyecto que exige al gobierno aplicar medidas de mitigación y renegociar contratos con las empresas eléctricas, además de suspender el cobro del IVA durante el invierno, entre otras medidas. El diputado Jaime Araya señala que el alza de tarifa ha sido desigual en el país y que tenemos la energía eléctrica más cara de América Latina. Antofagasta TV tiene más detalles. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobaron el proyecto que exige al gobierno aplicar medidas de mitigación por alzas de la luz, mediante un proyecto de autoría del diputado Jaime Araya, algo que insta al gobierno a renegociar contratos con las empresas eléctricas, subsidios y suspender el cobro de IVA durante el invierno. Durante mucho tiempo un grupo importante de diputadas y diputados le hemos solicitado al gobierno que insista en lo que para nosotros es la solución a este tema, que es la renegociación de los contratos. Contratos que son caros, fósiles, contaminantes y de ese punto de vista son tremendamente inconvenientes para los intereses de nuestro país, pero fundamentalmente para la vida y la salud de las personas, pero también para los presupuestos familiares. La iniciativa destaca que el impacto del alza tarifaria ha sido desigual a lo largo del país, donde, por ejemplo, en la región de Antofagasta el incremento alcanzó un 81% y un 76% para Aysén, mientras que en Atacama llega al 67% y un 59% en Magallanes. No se entiende que Chile, que tenía una promesa para la ciudadanía de tener energía limpia, no contaminante y barata, hoy día tenga energía que es probablemente la más cara de América Latina. Y particularmente en la región que yo represento, presidente, la región de Antofagasta, el alza acumulada de la luz llega a un 81%. 81% le ha aumentado el costo de la energía eléctrica en la capital mundial de las energías renovables no convencionales. Proyecto que busca mitigar las cuentas de energía eléctrica que favorecerán tanto a clientes residenciales como pequeñas y medianas empresas del país y de la región de Antofagasta. El molino Trehuela, o también conocido como Brañas Matiu, es un patrimonio industrial y portuario de Talcahuano, uno de los primeros molinos a vapor de la región del Biobío, con 139 años de historia. Sin embargo, pesa sobre él una orden de demolición luego del terremoto de 2010, a pesar de haber sobrevivido ya otros 2. La agrupación Tradición, Historia, Identidad y Patrimonio de Talcahuano trabaja por rescatar la edificación, que sea declarado monumento histórico y que obtenga recursos de conservación. TVU nos cuenta más. Ni 3 grandes terremotos, 1939, 1960 y 2010, lograron tumbar sus paredes. Nos referimos al molino Trehuela, pero que muchos lo conocen como Brañas Matiu. Confusión, un error que se originó en los principios de la postulación con unos antecedentes históricos que confundieron otro molino, pero que funcionó en otra época, con otros dueños, con otro contexto histórico, económico y en otra ubicación. Con el que está acá, que está ubicado en 7 de enero, que otro de otra época,
y en otro contexto y otro dueño. A los pies del Cerro Cornú, calle 7 de enero, número 57, se alza su esqueleto de ladrillo, uno de los primeros molinos a vapor de la región del Biobío. Levantado hacia 1886 por el irlandés avecindado en Talcahuano llamado Ricardo Treguela, el edificio de 4 plantas respondía al boom triguero que entre 1880 y 1930 convirtió a Talcahuano en uno de los puertos cerealeros clave del sur de Chile. Aprovechar el auge triguero que se produjo en la Araucanía con la incorporación de los terrenos de la Araucanía, que llegaron trigo en gran abundancia y a bajo precio a través del ferrocarril, y aprovechar este lugar estratégico para instalar su molino y fabricar harina. Hacia comienzos del siglo XX, el trigo perdió protagonismo y la estructura cambió de giro. Funcionó hasta el año 1910, después funcionó como bodega, después pasó a la molinera El Globo y terminó siendo propiedad de la familia Seltzer, que instaló una conservera. Y el año 2010 la cerraron y ahí terminó su ciclo, digamos, industrial. Con el deterioro por abandono y humedad, pesa sobre él una orden de demolición luego del terremoto del 2010, y es aquí donde la agrupación Tradición, Historia, Identidad y Patrimonio de Talcahuano ha trabajado por rescatar esta edificación. Una tristeza que nosotros llevamos como choreros, algunos choreros, porque somos nacidos y criados en el puerto y hemos visto cómo ha ido desapareciendo, ¿cierto? Monumentos relevantes del puerto, cómo se ha ido perdiendo un poco la historia, cómo las nuevas generaciones han ido perdiendo la identidad porque desconocen la historia de Talcahuano, cómo surge el puerto de Talcahuano, quiénes fueron sus primeros habitantes, quiénes eran los dueños de los cerros, cómo se pobló. Eso es lo que nosotros queremos, de que no se pierda. El trabajo de esta agrupación chorera refuerza ahora un expediente ante el Consejo de Monumentos Nacionales, ingresado por primera vez en el año 2012, para que el molino Brañas Matthew sea declarado monumento histórico y obtenga recursos de conservación. Hemos solicitado a organizaciones relevantes de nuestro puerto que nos puedan adjuntar una carta de apoyo, ¿cierto?, a través de una firma, para poder solicitar a la ministra de las Artes y las Culturas, ¿cierto?, que declare rápidamente este molino como un monumento histórico de nuestro puerto. Campaña que busca protegerlo, restaurarlo y convertirlo en un museo y archivo de Talcahuano, un espacio para la memoria, la educación, la cultura y el turismo local. De vapor a sardinas y de ruina a la oportunidad de ser un museo, el molino Treguela pide segundas vueltas como el trigo que alguna vez molió. Tras un encuentro entre autoridades y comunidades mapuches, se acordó que las araucarias no serán intervenidas ni taladas en el proyecto vial que unirá Melipeuco con Icalma. Existió una autorización de CONAF que generó rechazo en las comunidades. Sin embargo, el gobierno acordó que se respetarán estos árboles milenarios, que además tienen una condición de arraigo con las personas que habitan en el territorio pehuelche. Universidad Autónoma tiene todos los detalles. En un encuentro entre autoridades y comunidades mapuche del sector cordillerano de la Araucanía, se aseguró que las araucarias no serán taladas ni intervenidas en el marco del proyecto vial que busca mejorar la ruta entre Melipeuco e Icalma. La aclaración surge luego de la controversia provocada por una autorización previa de CONAF que permitía la eventual tala de estas especies protegidas, lo que generó rechazo por parte de las comunidades. No intervendrá ninguna araucaria, no se talará ninguna araucaria, y esto hay que ser sumamente claro porque se estaba instalando en el escenario también, y era la principal preocupación de los vecinos, de los dirigentes del territorio, que luego de esta resolución se iba prácticamente a continuar con una obra y se iban a iniciar prontamente las talas, con esos conceptos, las talas de alguna especie de araucaria, y eso también, por eso tenemos que ser sumamente claro, esto no es así. Además, señalaron que el proyecto aún no cuenta con un diseño definitivo y que cualquier intervención deberá ser evaluada considerando el impacto sobre el bosque nativo y las especies protegidas.
Las araucarias, como árboles milenarios, ¿no es cierto?, tienen además una condición de arraigo con las personas que habitan en el territorio pehuenche. Y es por eso que esta resolución lo que hace es que verifica las condiciones para dar continuidad a un diseño de un proyecto que todavía no está resuelto, ¿ok? El diseño no está resuelto, no hay en este momento ninguna condición que a nosotros nos permita asegurar, ¿ya?, de que va a haber siquiera una afectación a la tala de una araucaria. Adoquines o falta de pavimentación en algunos tramos de la ruta son algunas de las opciones que se barajan para la ejecución de este proyecto, que resulta prioritario para el gobierno, dado su impacto en la conectividad y el desarrollo del territorio. Y hasta aquí llegamos en esta edición de Portavoz Noticias. Gracias por informarse junto a nosotros. Les recordamos que la información de las regiones la pueden encontrar en portavoznoticias.cl. También aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Que tengan una excelente jornada. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.